Seguimos en esta tertulia de jueves 10 de marzo de 2022 con Margarita Machado, Gabriel Udiño, Daniel Superviel y Santiago Soto. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. El Partido Comunista del Uruguay emitió esta semana una declaración en la que rechazó de plano la guerra entre Rusia y Ucrania y afirmó que el camino obligatorio para encontrar la paz es el diálogo entre ambos países. En sus más de 100 años de historia, el Partido Comunista, dice, ha defendido la paz como un principio inquebrantable. Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. La vida de los pueblos es la que siempre está en juego y esto no es una frase, es la vida de niños, hombres, mujeres, ancianos y el respeto a los derechos humanos. Y por eso rechazamos la invasión militar rusa. Es imprescindible ubicar con claridad el origen y los responsables de esta grave situación. No se puede desconocer el constante afán expansionista y guerrerista que el imperialismo norteamericano y sus socios europeos de la OTAN aplican en forma constante, como lo han hecho contra Yugoslavia, Irak, Siria, Libia y otros tantos países. En Ucrania esta política se desarrolló ininterrumpidamente, en forma especial desde el golpe de Estado de 2014, con el derrocamiento del presidente constitucional por fuerzas paramilitares fascistas y militantes de las organizaciones de extrema derecha, quienes siempre plantearon una postura de confrontación con Rusia, contraria a la parte de la población y especialmente a regiones con mayoría de habitantes rusos. Ante este golpe se alzaron, defendiendo sus derechos, cientos de miles de ciudadanos rusos, residentes especialmente en la frontera con Rusia. En ese momento se declaran independientes las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Durante 8 años, y después de haber firmado los acuerdos de Minsk, el gobierno golpista de Ucrania atacó sistemáticamente estas repúblicas y a sus ciudadanos, causando enormes daños y la muerte de más de 15.000 personas. En ese marco, Ucrania insistió en su incorporación a la OTAN, propuesta que fue muy bien recibida en ese ámbito. En esta situación, y ante un cerco sobre su territorio, a solicitud de los presidentes de las repúblicas antes mencionadas y del Parlamento ruso por unanimidad, el gobierno ruso comienza una operación militar especial que desemboca en esta guerra que rechazamos de plano. En estos días, Rusia y Ucrania realizan varias reuniones oficiales y anuncian que las mismas continuarán. Afirmamos que este es el camino obligatorio para encontrar la paz y asegurar que la guerra pueda ser derrotada. Bueno, ¿cómo vieron este pronunciamiento del Partido Comunista? ¿Quién quiere arrancar en este caso? A ver, ¿a quién no le tocó? Que arranque el Tavio. No, también yo no. No, ya había arrancado Gabriel. Está mal vista la tertulia de arrancar 2 veces, después Bueno, se te sí. quejan fuera de ahí. ¿Santiago? Dale, Dale. sí, yo puedo arrancar sobre este tema. A ver, es un tema complicado por varias cosas. Primero, porque estamos viviendo una coyuntura dramática. Más temprano, Emiliano hablaba con un uruguayo que está ahí digamos, adentro de la zona de conflicto, la zona de guerra. Entonces, todos los análisis que quieran salir de la parte, digamos, caliente y abstraerse de la discusión, son todos muy difíciles, porque están teñidos por un hecho que yo creo que es un profundo error del comunicado del Partido Comunista. Yo creo que tiene varios errores, pero el más profundo de todos es llamar operación especial militar y comprar la denominación que hace Rusia de una invasión, lisa y llanamente una invasión del territorio ucraniano. Dicho esto, el espíritu de parte del relato del origen del conflicto, yo creo que es difícil discutirlo, insisto, por la situación caliente en la que estamos en este momento, pero claramente tiene algunas cosas. Yo cuando preparaba y leía el comunicado y eso me acordaba, y voy a leer una alianza conceptual rara, que seguramente enojará a algún comunista que nos esté escuchando, pero leí una columna del 24 de febrero del 2022 de Kissinger. Ustedes saben que Kissinger fue el artífice de la política durante toda la Guerra Fría por el lado de Estados Unidos. Además apoyó los golpes de Estado, incluyendo el golpe de Estado en Uruguay, y un conjunto, de decisiones del imperialismo, del intervencionismo norteamericano durante el conflicto de la Guerra Fría. Pero Kissinger decía esto, que muy frecuentemente el problema de Ucrania es planteado como un enfrentamiento. Si Ucrania se une a Oriente o a Occidente.
pero para que Ucrania sobreviva y prospere no se le debe colocar como un pilar de conflicto de un bando contra el otro, sino que debería funcionar como un puente entre ambos. Yo creo que ese espíritu de leer a este conflicto como dos posturas que se radicalizaron en torno a unir Ucrania a Oriente, a Occidente, y la OTAN y la Unión Europea y sus aliados en Ucrania, hinchando muy fuertemente, muy decididamente hacia este lado. Y por otro lado, Rusia, sus aliados en las repúblicas que quedan en el oriente, en las repúblicas independientes que quedan en el oriente de Ucrania, y sus aliados también dentro de Ucrania, que había encuestas en el momento, pero que dividían en un momento a la población en porciones relativamente iguales, por unirla al eje de influencia de Rusia. La radicalización de esas dos posturas fueron las que nos llevaron a la escalada del conflicto, sin duda, pero no hacía la invasión de Rusia. Rusia invade porque, no le pondría la culpa, digamos, porque los ucranianos también tienen el derecho de autodeterminarse, y claramente hoy lo estamos viendo con la resistencia que están presentando, que sin lugar a dudas no es su postura unirse a Rusia, y Rusia está hoy creo que hay que condenarlo muy claro, y creo que ese es el principal error. Pero quería como arrojar un poquito más de luz sobre que un conflicto donde que quizá al final de esta guerra terminemos viendo una negociación para una finlandización o hacerlo más neutral entre Rusia y Occidente a Ucrania, debió haber sido el camino, y en ese rol de escalamiento de ese conflicto tuvo su responsabilidad también la OTAN, y claramente la tuvo Rusia, y hoy la tiene sobre la guerra porque invadió. Pero Santiago, para precisar nada más, con eso que estás señalando, ¿qué diferencia, qué error le marcabas al comunicado del Partido Comunista? Yo creo que el Partido Comunista al final del día pone la culpa en la OTAN. Yo creo que no. O sea, si uno tiene que poner la culpa... Digo, porque es un comunicado que hay que leer, te preguntaba porque hay que leerlo con mucha precisión, ¿no? Sí, es muy fino. Yo creo que compra parte de la narrativa rusa, que es inaceptable, sobre todo en las operaciones especiales. Yo creo que es absolutamente inaceptable comprar esa parte de la narrativa rusa. Y por otro lado, creo que responsabiliza a la OTAN, no de forma igual que como debía responsabilizar a Rusia. Y yo creo que ahí está el error en la previa al conflicto. Insisto, una vez que invade, obviamente ahora hay una potencia invasora. Más allá que dice que rechaza de plano la guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania. Sí, exactamente. La invasión, perdón, utiliza el término invasión en el caso, ¿no? Dice, y de la invasión de Rusia. La invasión por parte de Rusia. Daniel, ¿querés seguir vos? No, bueno, a ver, creo que Santiago ha hecho un análisis que es muy difícil estar en desacuerdo. Yo lo que veo que este conflicto, esta guerra, esta invasión infundada de Rusia al pueblo ucraniano, al territorio ucraniano, nos ha obligado a todos, y creo que ha confundido a mucha gente que estaba acostumbrada a leer el mundo entre malos y buenos, a un mundo binario, etcétera, ¿no? O sea, creo que acá se complica todo el razonamiento, y creo que tiene que ver también con el siglo XXI, ¿no? O sea, Putin ha aplastado sistemáticamente las minorías, que en Occidente han tenido, por suerte, su voz, su voto, su presencia, su avance en derechos, y Putin no representa claramente eso. Entonces, ponerte a defender a Putin, entonces estás justificando ir contra la libertad de prensa y muchas cosas que Occidente sí valora y que sí respeta, y gracias a lo cual Occidente, creo yo, ha podido avanzar pese a sus contradicciones, pese a las tensiones terribles que a veces nos llevan las democracias liberales a situaciones por ahí de puntos ciegos. Pero bueno, yo prefiero vivir en ese sistema que en otro, ¿no? Y ahí está todo el razonamiento, no había leído esa frase de Kissinger que me parece buenísima, de Ucrania. Pero no nos podemos olvidar que este presidente, a quien llaman neonazi, fascista, tuvo el 73% de la aprobación del pueblo ucraniano. Entonces, una vez que eso está ahí, más allá del acuerdo de Minsk, más allá de que si la OTAN quiere expandirse o no quiere expandirse, no sé, creo que la autodeterminación de los pueblos también tiene que ver. Y esta matanza que está haciendo el ejército de Putin contra el pueblo ucraniano, no se puede defender de ningún modo, ni con ningún comunicado del Partido Comunista ni de nadie. Y con el Partido Comunista, en su comunicado, que también leí, me había citado la Operación Militar Especial también, igual que gente, dice, a lo largo de más de 100 años ha defendido la paz. Pues no es así, eso no es cierto. Acá Esteban Valenti, en esta misma tertulia,
dijo que había un arsenal acá esperando las condiciones para salir a tomar el poder en Uruguay. O sea, no es así. El Partido Comunista no siempre defendió la paz, que ahora esté pidiendo la paz en Ucrania, algo que aplaudo, pero no vendamos gato por liebre. Así que me parece que es lógico con el pensamiento permanente del Partido Comunista, pero o sea, totalmente discrepo en casi todo su análisis, ¿no? Y me parece que, bueno, que aporta a la discusión de este complejísimo análisis geopolítico que nos obliga a hacer esta guerra terrible que estamos viviendo en Ucrania. Margarita, bueno, dale vos. Bien. Realmente resulta un poco paradójico, ¿no?, que el Partido Comunista diga que hace 100 años que apoya los procesos de paz, porque en realidad no lo vemos así. Lo hemos visto en cosas más recientes en América Latina, no hacer ninguna condena a regímenes totalitarios, cercanos, sino todo lo contrario. Me refiero al caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, que se están vulnerando los derechos humanos de latinoamericanos en forma bastante alarmante. Pero más allá de eso, esta situación que se está viviendo, además, habla al final en un momento de que apela a estas negociaciones de paz que están surgiendo. Esta misma noche nos enteramos que hubo un bombardeo en un hospital pediátrico en Ucrania, en una ciudad, una cosa, o sea, una perla más del conjunto de horrores que estamos viviendo desde que sucedió la invasión. Creo que hay que tener un poco más de claridad en la definición y no dejar en manos de un proceso, como dice, de negociación, que es lo que todos los pacifistas creemos en la negociación y en la para tratar de evitar cualquier guerra en el mundo. En eso estamos de acuerdo, pero en este caso nos transmite muy poca esperanza de que ese sea el camino, porque se está negociando y al mismo tiempo se continúa con la barbarie, porque realmente esta noción que plantea Kissinger de que Ucrania tendría que funcionar como un puente, acá lo que estamos viendo es un puente sangriento. Vemos cómo la cantidad de víctimas civiles, de familias destrozadas y horrores que lamentablemente los medios hoy nos muestran con una veracidad por esta cuestión del avance tecnológico de las comunicaciones que es atroz. Creo que como el tema es el comunicado del Partido Comunista, me parece que, como siempre, se han equivocado, ¿no? En estos temas de derecho internacional. Lo curioso es que, porque a veces hay personas que dicen, bueno, siempre están defendiendo a los de su palo o cosas de esas características. Lo curioso es que, por ejemplo, Bolsonaro también está en la línea de ellos, que es ultraderecha. Realmente estamos, creo que están en una muy mala posición. Gabriel, tus comentarios. Después voy a leer el texto completo porque tiene todos sus matices y sus vericuetos, así que vale la pena leerlo completo. Y veía... Creo que la síntesis que dimos no estaba del todo completa. Y veía a Santi ahí desesperado por hacer alguna aclaración también. Perdón, a ver, Santiago, no te vi. No, adelante. Dale. Guardo para la segunda, dale. A ver, yo creo que en todos estos temas lo que más siempre me duele es que sean noticias temporales, ¿no? Es decir, de que hoy hablamos de la guerra a Ucrania, pero seguramente en algún momento eso va a bajar su intensidad, pueden seguir matando gente y dejará de ser noticia y dejaremos de hablar de eso
de la misma manera que ya nadie se acuerda de Venezuela y las cosas en Venezuela no han cambiado demasiado, digamos, ¿no? Es decir, tuvo su pico. Perdón. Venezuela está negociando con Estados Unidos. Sí. Últimamente Se volvió bueno, sí. Sí. Cambiaron bastante. Parece que en la desesperación, al final el que tiene petróleo es el que tiene la razón y esa historia ya la sabemos. Pero más allá de ese hecho puntual, digamos, la preocupación del mundo por lo que pasaba en Venezuela cayó en desgracia, como van cayendo en desgracia otros conflictos, como suele pasar de que caen en poca visibilidad cosas que pasan en otros lugares. Y no voy a hacer lista para que nadie se enoje. Sí, claro, pero cada vez que empezamos a nombrar de eso parece como que hay algunos conflictos buenos y otros malos, y a mí lo que me pasa es que me duelen realmente que sigan ocurriendo estas cosas, ¿no? Tengo una hija de 13 que me decía, es increíble que sigan pasando guerras, que esto esté pasando. Y yo decía, bueno, ahí es el problema, ¿no? Es decir, nos falta darle visibilidad a que esas cosas no es que pasen puntualmente, es que pasan en forma permanente. Entonces ahí creo que lo que rescato del comunicado del Partido Comunista es no pensar que esto es un loquito, otra vez, Putin, desquiciado, invadiendo un país porque sí, ¿no? Que atrás de esto hay todo un juego geopolítico enorme, con un montón de actores que hacen destrozos por todos lados y que terminan poniendo a la población ucraniana en ese estado tapón ahí de juego a altos niveles, ¿no? Y eso es lo que es realmente doloroso. Yo, preparando también la tertulia, miraba los nombres y los perfiles de quienes habían sido primeros ministros y presidentes en Ucrania, y uno se da cuenta, me empieza a ver esos nombres, de que ahí hay un manejo de la pobre población ucraniana de manera ridícula, ¿no? Y con juegos que tienen que ver con Rusia, que tienen que ver con la OTAN, que tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que duele. A mí me cuesta mucho hablar de guerra ruso-ucrania, porque no creo que haya una guerra. Para que haya una guerra tiene que haber dos partes, y acá hay una invasión rusa sobre un territorio autónomo, pasándole por arriba cualquier criterio, digamos, de acuerdos internacionales, y eso es lo primero que se debe condenar. Lo que no se puede hacer es ridiculizar esto en términos de buenos y malos, y de la misma manera que no se puede acusar a los ucranianos de todos nazis, como en algún momento parece que ocurriera en redes sociales. Esto no es tampoco un hecho aislado de Putin. Alguien por ahí decía, bueno, hay que sacar a Putin. Bueno, y sacas a Putin y va a aparecer otro similar. Y si no aparece en Rusia, aparecerá en otro lado. Es decir, acá hay un problema de cómo nos relacionamos internacionalmente. Y eso es lo que duele. Me alegro que en el comunicado del Partido Comunista sí se hable de invasión, sí se hable de una condena profunda a ese tipo de hechos de violencia, y después los matices y de centrarnos en si esto es dos partes, ahí es otra historia. ¿Quién quería seguir? A ver, ¿a quién le quedan comentarios por hacer? Yo tengo... Creo que Santiago tenía un aporte. Bueno. Dale, Santiago. Sí, sí, creo que está bien leerlo para que quede claro. A mí me queda la sensación que está imbalanceado, digamos, las responsabilidades. Está bien, quizá... voy a seguir citando citas polémicas. Adam Smith decía que cuando una vara se tuerce para un lado para dejar la derecha, hay que torcerla al doble para el otro. Quizás la torcieron el doble para el otro y no fue su intención inicial, en torno a que le sacan, creo, responsabilidad de alguna manera en la previa del conflicto al rol que ha tenido Rusia. No mencionan la invasión de Crimea, no mencionan obviamente el soporte, digamos, al gobierno autoritario previo, no mencionan que dentro de quienes sacaron al gobierno previo estaban los neonazis, estaba la extrema derecha sin duda, pero un movimiento que lleva mucho más allá de eso. Digamos, estamos hablando de 2013-2014, cuando todos estos movimientos empezaron, sino que también incluía la parte pro-europeísta, que va mucho más allá de la extrema derecha, aunque obviamente estaba la extrema derecha. Entonces, nada, para agregar algunos comentarios. Pero yo quiero hacer un comentario por otro lado, Romina. Yo al Partido Comunista podré coincidir o no con sus posturas en los temas internacionales. En algunos puntos he coincidido durante mi vida, y en los que he visto su historia, en algunos he coincidido, en otros he discrepado. Pero reivindico una cosa del Partido Comunista del Uruguay. Uno, su profunda convicción democrática en el accionar de las instituciones del Uruguay. Los comunistas uruguayos, yo creo que la ciudadanía uruguaya no tiene nada para reprocharle a los comunistas uruguayos respecto a su fe democrática en el Uruguay, pero absolutamente nada respecto a sus acciones para la fe democrática que tienen en el Uruguay, y eso lo quiero dejar bien claro. Y en segundo lugar, prefiero toda la vida a mis compañeros
comunistas y su postura sobre los temas, incluso cuando equivocadas, que son basadas en sus principios, en su visión sobre el mundo, sobre cómo deberían ser las relaciones internacionales. Prefiero eso a otros partidos. Por ejemplo, acá tengo una nota del Partido Nacional que le manda un saludo al Partido Comunista de China en ocasión de cumplirse los 100 años de su nacimiento y hace votos para que la importante y vigorosa relación que se ha venido forjando desde 1988 continúe por los mismos caminos de respeto y consideración desde sus visiones que envió el presidente del Partido Nacional hace apenas unos meses. Y después se llene la boca diciendo que es una postura principada respecto a cuáles son las cosas. Prefiero a los partidos que tienen principios que a los que dicen, bueno, si estos son comunistas y ricos y más capitalistas está todo bien, si estos son comunistas y pobres y más estatistas a eso no los quiero, si esto... O sea, prefiero la verdad, que reivindico y quiero hacer una reivindicación de esas dos condiciones, incluso en el error, y en esta declaración he sido duro con los errores para mí groseros que tiene esta declaración de los comunistas uruguayos. No, yo quiero reivindicar lo que fue la celebración de los 100 años del Partido Comunista en el Parlamento, donde todos los partidos políticos saludaron y homenajearon, no exento de crítica. Quiero decir que yo apoyé totalmente esa celebración del Partido Comunista Uruguayo en el Parlamento uruguayo. Bueno, Margarita. Personalmente no me gustó esa celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, porque realmente lo único que tengo para recordar es horror. Pero bueno, respecto a esto, creo que, y centrándome en el comunicado, creo que esta referencia a los antecedentes imperialistas de la OTAN y de Estados Unidos, que parece que quisiera explicar algo como que no lo tuviéramos en cuenta. Nadie adhiere a todo ese montón de andanadas y de incursiones imperialistas que aún todavía existen en la humanidad, ¿no? Pero eso no justifica lo que ha pasado, no justifica la invasión, no justifica que Rusia haya invadido un país soberano, un Estado soberano, que tomó decisiones en el ejercicio de su soberanía, y no justifica que haya vulnerado una cantidad de normativas internacionales que regulan este tipo de cosas. O sea, porque si no terminamos nunca, porque si cada vez que existen estos horrores, estas invasiones, estas violaciones de las normativas de Naciones Unidas que nos regulan a todos en las relaciones internacionales, vamos a empezar a ver los horrores que cometieron otros, entonces no vamos a terminar nunca de resolver este tema. Y sobre todo Rusia, que tiene un rol muy importante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que volviendo a los temas legales, tiene una responsabilidad especial dentro de ese consejo, y realmente lo que hizo fue tremendo. Y entonces yo creo que hay que ser muy enfático con eso, mucho más enfático, y no tanto entrar en justificaciones de por qué estamos en lo que estamos. Porque si no, porque además hay una cuestión de proporcionalidad, no es lo mismo los errores que pueda cometer Ucrania o sus gobernantes a los errores y horrores que está cometiendo Rusia. Simplemente eso quería aclarar. ¿A alguno le queda algún mínimo comentario? No, yo creo que en un mundo donde cada vez es más claro de que no se puede encasillar a las cosas en buenos y malos, deberíamos aferrarnos mucho a una tradición de relaciones internacionales de Uruguay que tiene que ver con no alinearse tanto, sino con expresarse sobre hechos. Entonces, yo creo que ese punto es importante. Es decir, insisto, me parece valioso el comentario del Partido Comunista en el sentido de descasillar esto como acá el único malo es Rusia porque invadió, sino que hay que ir un poquito más para atrás.
pero tenemos que empezar a pensar en no necesariamente tener posturas sobre determinadas cosas en cuanto a alinearse y simplemente aferrarse a que como negocio con este se vuelve bueno, que es un poco lo que creo que señalaba Santi respecto a China, y empezar a hablar con claridad sobre los hechos. Acá estamos frente a una invasión donde un país ataca a otro y no se pueden justificar ese tipo de cosas. Un bombardeo sobre una ciudad no es aceptable, y no es aceptable si lo hace Rusia, no es aceptable si lo hace Estados Unidos en Afganistán, y no es aceptable si lo hace Israel sobre Palestina. No son aceptables, y eso es la posición que hay que tomar. Después, sobre el otro, uno puede opinar sobre las políticas y sobre el relacionamiento entre los países, pero hay que ser, sí, muy enfático sobre condenar hechos. Y por eso me parece importante que el Partido Comunista sí señale que ahí hay una invasión y que sí es condenable eso. Después los matices son los que hemos ido mencionando, que me parece valioso sostener. No, yo lo último que quiero decir, ¿hay lugar? Dale. Nada, que antes de entrar a la radio, antes de entrar acá al Zoom, leí por ahí, no sé, en un despacho que por primera vez Putin había empezado a considerar la posibilidad de reunirse con el presidente ucraniano, Zelensky, ¿no? Que eso hasta ahora no estaba ni siquiera en carpeta de nadie, porque directamente no le atendía el teléfono, ¿no? Creo que es un avance. Yo no digo saquen a Putin, yo digo sienten a Putin en una mesa de negociaciones y empiecen con la diplomacia al más alto nivel para detener los bombardeos, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo con el final del comunicado del Partido Comunista, ¿no? Hay que pararlo, ¿no? De alguna manera, este conflicto. De acuerdo.